Bienvenidos al segundo día de actividades de la Semana de la Evaluación aquí en Puebla. Vamos a iniciar con el panel Experiencias y Estrategias de Evaluación en Latinoamérica, en el cual pues nos compartirán experiencias y estrategias en materia de evaluación desarrolladas en países como Costa Rica y México, así como se dialogará sobre los retos y desafíos más frecuentes que se presentan en las evaluaciones. Para esto nos apoyará Yarlen Torres a moderar el panel. Adelante, Yarlen. Muchas gracias a la directora Ana Luz. Bienvenidos nuevamente a todos al panel Experiencias y Estrategias de Evaluación en Latinoamérica, este magno evento realizado dentro de la Semana de Evaluación, capítulo Puebla 2023. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio a este panel vamos a presentar a los panelistas expertos. Presentamos ahora mismo a Eddie García Serrano. Tiene un máster iberoamericano en evaluación de políticas públicas de España, es licenciado en Ciencias Políticas de Costa Rica y tiene un posgrado en análisis de datos del mismo país. Actualmente es jefe de la Unidad de Evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan. Dicha institución es el ente rector en evaluación en el sector público costarricense. Damos la más cordial bienvenida a Eddie García Serrano. Se encuentra también con nosotros como panelista Edgar Martínez Mendoza. Él es especialista en monitoreo y evaluación gubernamental, con 22 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de monitoreo, evaluación, esquemas de información, planeación, estrategia y fortalecimiento institucional. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño, desarrollo, implementación y comunicación de los instrumentos de monitoreo y evaluación gubernamental. Ha sido asesor de consejos multidisciplinarios a nivel federal y a diversas entidades federativas para el impulso de esquemas de medición de sus programas prioritarios y de equipos internacionales para el desarrollo de sistemas de evaluación y comunicación de evidencia basada en resultados. Su formación es la de economista, licenciado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro por el Instituto de México. Actualmente es coordinador de evaluación en el Instituto de Investigaciones para Desarrollo con Equidad, EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana. Damos la más cordial bienvenida a Edgar Martínez Mendoza. Se encuentra también con nosotros Gabriela Rentería Flores, licenciada y maestra en Economía. Actualmente es coordinadora de la red global Aval Young, colidera las campañas Aval for Action y Youth Evaluation. Además, trabaja como consultora independiente en temas de monitoreo y evaluación. Sean todos bienvenidos a esta. Para continuar con este panel, vamos a informar a todos los presentes, al auditorio en general, la dinámica de este panel. Inicialmente, los panelistas expertos nos comentarán en 8 minutos las estrategias, experiencias que han tenido en relación con la evaluación. Posteriormente, una segunda intervención de 4 minutos, a partir de la primera intervención, comentarán aspectos relacionados con lo que han expuesto. Posteriormente, en una tercera intervención, tendrán 4 minutos más para reforzar las ideas que están en plenaria y finalmente tendrán 3 minutos para concluir, argumentar y dar su postura en relación a lo que se ha comentado en este panel. Finalmente, el auditorio podrá dar preguntas a los expertos en 10 minutos para que cada uno de ellos tenga la oportunidad de dar respuesta. La participación será en el orden en que se han presentado e iniciamos este evento con la participación de Eddie García Serrano. Adelante. Muchísimas gracias por la organización de la actividad a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Darle también mi honor a las colegas Gaby, querida, Edgar, mi estimado. Un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta actividad. Bueno, en la primera aproximación a la discusión, yo quisiera plantear devolverme unos
unos 6, 7 años en el tiempo y posicionar lo que estábamos viviendo en Costa Rica en aquel momento. Y justamente veíamos que estábamos de alguna manera iniciando con el posicionamiento de la Agenda Nacional de Evaluación y ubicábamos también un conjunto de actores en el ecosistema del país que estábamos trabajando, interviniendo en la misma temática. Y por medio también de la cooperación internacional, en este caso de los aliados cómplices, como decía una querida ministra, ex ministra nuestra, en la materia, con DEVAL, con los alemanes, veníamos trabajando en un grupo de coordinación que agrupaba a distintos referentes, ¿verdad? Actores de la academia, instituciones públicas, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, organismos multilaterales que tenían un tipo de representación y algo que ver en el juego, en el terreno de juego de la evaluación de política pública. En aquel momento comprendimos o de alguna forma interpretamos que una buena manera, un buen esquema de trabajo para lograr articularnos y trabajar de manera armonizada era construir una política nacional de evaluación, que fue impulsada justamente por el proyecto FOSELAC. ¿Por qué? Porque todavía nos dimos cuenta que estábamos, aunque nos reconocíamos como actores importantes en la materia, teníamos rutas de trabajo algo disímiles, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, la academia que se encarga de formar y de generar, ahí tenemos una maestría en evaluación en la Universidad de Costa Rica, tenía una currícula definida, ¿verdad? Igual los agentes de cooperación internacional implementan o colaboran en la implementación de intervenciones públicas, desarrollan sus propios instrumentos en evaluación, y Mideplan, por otro lado, también Mideplan y Hacienda como entidades rectoras, teníamos una responsabilidad que jugar en el marco del ecosistema evaluativo, generando instrumentos, desarrollando prácticas, impulsando procesos. Aunque nos reconocíamos en aquel momento como grupo de trabajo, ahora no teníamos unos lineamientos, unas orientaciones que nos definieran hacia dónde teníamos que avanzar. Y fue así, ¿verdad? Reconociendo esa diversidad y un poco el caos que existía en el país, de que habíamos varios actores y que no teníamos ese direccionamiento, se apostó por la construcción o la generación de una política. Y esta política, como la mayoría de las políticas, tiene dos bloques, le podríamos llamar así, un bloque más aspiracional, el más romántico, si me permiten la palabra, donde se enuncia grandes postulados, ¿verdad? De hacia dónde tiene que dirigirse la evaluación, cuáles son los enfoques que tienen que predominar, el diagnóstico que en ese momento se presentaba en el país en la materia evaluativa, y a partir de eso se diseñan una serie de objetivos, digamos, estratégicos, que convergen en 4 ejes de trabajo o 4 líneas de acción: la institucionalización de la evaluación, la generación de capacidades, la apertura de espacios en procesos evaluativos, ¿verdad? Participación en evaluación y la evaluación como parte del ciclo de la política pública. Este es el primer bloque de la política, y el segundo bloque es, digamos, tal vez lo más interesante y donde quería aterrizar. Aunque estos actores que les vengo mencionando tenemos lógicas de funcionamiento distintas, logramos acuerpar el desarrollo de una serie de actividades en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y ese es el bloque más operativo de la política. Los compromisos específicos que cada uno de estos actores asume como parte integrante de la política nacional de evaluación. Y no solamente eso, se establecen actividades, factores de medición claves como indicadores, metas, responsables y plazos, y año a año les vamos dando seguimiento a el conjunto de actividades que están ahí comprometidas. Y esta fue la manera en que el país decidió, y no fue una decisión de Mideplan como ente rector, sino fue una decisión del país, organizar la ruta de trabajo por el cual se iba a conducir los procesos evaluativos en Costa Rica. Y ahí tenemos, digamos, una serie de indicadores también estratégicos que son importantes de rescatar, como cuál es la calidad de los informes que se están generando, qué tipo de evaluaciones estamos haciendo, ¿verdad? A qué nivel estamos evaluando, nivel macro, meso, micro, y también hay una serie de compromisos específicos. Por ejemplo, un compromiso muy puntual que sería interesante, que a Gaby le va a hacer mucho sentido, ¿verdad? Seguro ya lo tiene rescatado por ahí, es
que hay un porcentaje de las evaluaciones que se tienen que desarrollar, que tienen que incluir perfiles ejes, jóvenes evaluadores emergentes. Un 30% de la totalidad de evaluaciones, un 30% al menos tienen que cumplir ese requisito. Y ese tipo de elementos nos viene a dar también un soporte importante para avanzar y para introducir elementos de innovación y elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, otro compromiso importante, llevar los informes evaluativos a las regiones del país. Bueno, somos un país chiquito, ¿verdad? Comparado con México, pero tenemos una gran debilidad en cuanto a generar el aprovechamiento de la información que emana de los informes evaluativos a más actores que están presentes justamente en el territorio. Entonces, hay una serie de compromisos importantes que hemos ido cumpliendo y hemos ido logrando desarrollar en función o el marco de la Política Nacional de Evaluación. No sé cómo estoy en el tiempo, pero si no me reservo unos minutillos, pero ese es el primer elemento que quería compartirles. La política surge a partir del caos que teníamos y logramos unificarla, el conjunto de actores que está ahí representados, ¿verdad? Que somos muy diversos y hemos ido logrando cumplir los acuerdos o compromisos específicos en el marco del tiempo. Muchas gracias. A la intervención del primer panelista, damos la palabra a Edgar Martínez para que continúe con la intervención en el mismo sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes acá. Muchas gracias a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación por la organización de este evento, de este foro, que obviamente nos pone en la mesa, ¿no?, distintos temas que podemos aterrizar en cuanto a las estrategias de evaluación en América Latina. También un saludo a Gabriela, a Eddie García, ¿no?, compañeros y colegas, ¿no?, con quienes compartimos en esta mesa. Bueno, platicarles un poco desde mi experiencia, qué me ha tocado ver en cuanto a estrategias de evaluación en América Latina. Creo que más enfocarnos a una o platicarles de una en particular, esta vez quiero platicarles 3 grandes cosas que veo yo rescatables o como a gran resumen de distintas estrategias que se han ido implementando en México y en varios países de América Latina. Creo que hay características de las estrategias que impulsan los procesos de evaluación que pueden ser muy rescatables. Bueno, de entrada, de estos 3 puntos que les comento, la primera es que hay una mezcla de procesos institucionales. Y esta mezcla es importante reconocerla porque tenemos casos donde el impulso fue normativo, otros casos, es decir, normativo en cuanto a se inició o se detonó o fue creciendo probablemente por un mandato legal, por un mandato que está en alguna norma, en alguna institución, etc. Segundo elemento de esa parte, de la mezcla de procesos institucionales, son que también hay procesos prácticos. No solo el mandato normativo es una característica importante, sino también ha habido decisiones de hacer evaluación, de construir esquemas de evaluación por voluntad política, por voluntad intelectual, por voluntad académica, por voluntad de las distintas partes buscando transparencia, etc. Es decir, parte de esta mezcla de cómo se gestaron las distintas estrategias de evaluación también obedece en ocasiones a un contexto, a un ancla que pudo verse detonado en un sector, desarrollo social, presupuesto, etcétera, o bien por una temática, por algún tema importante que se quería apuntalar en algún momento. Ojo, en ocasiones tiene mucho que ver con la parte sectorial, pero temática. Todo el impulso al presupuesto basado en resultados. Una temática obviamente relacionada con un sector, pero que esa temática era una buena ancla para poder impulsar nuevos procesos de evaluación. Y así podría platicarles algunos de los distintos casos. Colombia, por ejemplo, con la parte de planeación, México en la parte normativa, etcétera. Ahora, otra cosa importante es que esta estructura o esta mezcla de procesos institucionales, lo que gesta es el inicio. Y poco a poco se va transformando o se puede ir complementando con otros esquemas que se pueden ir, digamos, anidando o que incluso se podrán ir disminuyendo en algún otro momento en el tiempo. Segundo gran elemento de las estrategias de evaluación. Hay elementos comunes que favorecen el desarrollo y la implementación de los procesos de evaluación.
Dentro de esa parte, de los elementos comunes, podríamos destacar actores e impulsores. En todos lados, en cualquier momento que se haya gestado una estrategia de evaluación, hay distintos actores que se confabularon en algún momento en el tiempo y que permitieron que la evaluación fuera creciendo y fuera impulsándose, ¿no? Incluso transformando algunos esquemas. Otro elemento importante, otro elemento común, es la mezcla de metodologías. Sin embargo, a pesar de iniciar estrategias con una mezcla diversa de metodologías, normalmente siempre ha existido como ancla común una metodología sencilla que permita ordenar las ideas y estructurar lo que se quiera hacer. En muchos de los casos, sobre todo en América Latina, en América en general, ha sido relacionado al marco lógico, una herramienta un poco más, digamos, pragmática que permitiera establecer objetivos, indicadores, sentar algunas bases para poder construir después otros elementos de evaluación. Otro elemento común que nos lleva a este segundo gran pauta de las estrategias ha sido tener un vínculo institucional. Todos los esquemas y estrategias de evaluación siempre han iniciado por algún lado en algún gobierno. En algún lado en algún gobierno. Ojo con eso. A veces en finanzas, a veces en alguna temática particular, en algún sector particular, o a veces incluso desde alguna oficina de planeación o alguna oficina cercana a quien toma decisiones, gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, etcétera. Pero siempre ha existido ese vínculo institucional en esa parte. Otro elemento común es la parte de formación. Siempre ha existido un componente de formación. Toda estrategia que ha permitido crecer a través del tiempo ha tenido un componente de capacitación, de asistencia técnica y han tenido cierta estabilidad o continuidad en el tiempo. Estos son algunos de los elementos que podríamos destacar de estrategias que se han permanecido y que han dejado algunas lecciones importantes. Por último, un tercer elemento, y lo voy a agrupar justamente como un otros, y solamente por hacerlo de manera más sencilla, vaya, ¿no? Entonces son toda la parte de formación de redes de actores que están coordinando la evaluación, que tienen que interactuar en algún momento del proceso de evaluación, pero también de aliados, de todo ese conjunto de comunidad adicional que puede ser un ancla muy favorable para impulsar los procesos de evaluación, incluso para corregir los procesos de evaluación cuando se están viendo que son metodologías incorrectas, impropias, laxas, etc. Lo mismo con la parte de la formación constante. Ya hablamos de tener un componente de capacitación, pero en otros elementos la parte destacable es que tiene que ser frecuente, recurrente, incluso irse ampliando con cierta periodicidad. Otra parte de los elementos importantes a destacar son los incentivos. Lamentablemente no ha formado parte del segundo elemento, que era un elemento común, pero sí de otros elementos destacados que favorecen la construcción de estrategias. Tener un brazo de incentivos que permita valorar, premiar, ¿no? Reconocer las buenas prácticas, los buenos procesos, aquellos actores que han impulsado la evaluación, ¿no? Aquellos actores que están obviamente creciendo sus ejercicios, etc. Pero sobre todo ha requerido una gradualidad. Ninguna estrategia de evaluación ha crecido o se ha desarrollado en el tiempo de forma inmediata. Siempre ha habido una evolución y obviamente con esa parte pues un riesgo, porque a través, una vez que va sucediendo esto, puede haber alguna disminución, algún ajuste o elementos que se tengan que ir transformando. Pues de entrada, platicarles que esos son los tres puntos que les pongo en la mesa para poder seguir dialogando, que son el tema de una mezcla de procesos institucionales, normativos, prácticos, temáticos, etcétera. Los elementos comunes que han estado presentes en la gran mayoría de las estrategias de evaluación. Y tercero, estos otros elementos adicionales que complementan muy bien la conformación de una estrategia de procesos de evaluación. La conformación de redes, la parte de incentivos y sobre todo el esquema gradual de crecimiento en la misma estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro panelista experto. Finalmente tenemos en esta primera sesión de experiencias la participación de Gabriela Rentería Flores. Adelante. Muchas gracias, Yarlen. Voy a compartir una pequeña presentación, espero que la puedan ver.
Bueno, el día de hoy, muchísimas gracias por la invitación a la subsecretaría, a la secretaría. Es un gusto estar con Eddie y con Edgar. Les voy a contar un poco desde qué perspectiva estoy hablando. Soy la coordinadora a nivel mundial de una red que se llama Eval Youth, que es una red de jóvenes para jóvenes. No solo jóvenes, sino jóvenes evaluadores o evaluadores emergentes. Esta fue una iniciativa lanzada en el segundo Foro Global de Evaluación en Katmandú, Nepal, en 2015, por 23 evaluadoras jóvenes y emergentes, con el objetivo de promover que las evaluadoras y los evaluadores jóvenes y emergentes se convirtieran en profesionales técnicamente sólidos, experimentados y bien conectados, que pudieran contribuir a la evaluación a diferentes niveles, nacional, regional e internacional. Ahora, Eval Youth, este año tenemos ya 9 capítulos regionales, más de 20 capítulos nacionales y más de 500 miembros y voluntarios en todo el mundo. Y todos buscamos el mismo objetivo. Entonces, cuando me preguntaron qué estrategias se han incluido en estos procesos para obtener mejores resultados, solo quiero enmarcar como el trabajo que estamos haciendo desde Eval Youth. Nosotros buscamos la promoción de las y los jóvenes evaluadores. ¿Por qué? Porque creemos en este proceso de inclusión. La evaluación en realidad tendría que ser una herramienta de la inclusión, en la que pudiéramos escuchar diferentes voces, diferentes perspectivas. Dentro de Eval Youth, nosotras mismas, tenemos un programa de mentoreo a nivel mundial, en el que uno de los casos de éxito, uno de los casos más relevantes que considero, es que es un programa que es dirigido, implementado y evaluado por evaluadoras y evaluadores jóvenes y emergentes. No solamente esto, sino que son personas que vienen de todas partes del mundo a brindar diferentes voces, diferentes oportunidades. Además, hemos logrado tener alianzas con actores relevantes que nos apoyen a lograr este objetivo de la promoción de las y los jóvenes evaluadores. Lo hemos hecho a través de alianzas con actores como el Fondo de Población de Naciones Unidas, con la Iniciativa Global de Evaluación. Y básicamente, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En todos nuestros procesos tenemos ese componente de inclusión y en realidad escuchar a las voces de las personas que están siendo impactadas por cierta iniciativa. El programa de mentoreo es para jóvenes, evaluado, implementado y dirigido por jóvenes. Pero además hemos visto que la inclusión de las y los jóvenes evaluadores va mucho más allá de procesos que simplemente involucran a jóvenes evaluadores. También con el Fondo de Población de Naciones Unidas, ellos tenían una evaluación de una estrategia mundial de adolescentes y juventudes, en la que en colaboración con Eval Youth designaron a personas jóvenes evaluadoras como parte del grupo que estaba no solo manejando la evaluación, sino dando un poco de asesoría o de supervisión, el Steering Committee. Y entonces, esto nos ayudó, en particular en su experiencia, esto les ha ayudado a que la evaluación sea mucho más rica, que tenga componentes innovadores, que tenga diferentes procesos que antes no se hacían en evaluaciones. O sea, simplemente la integración de una persona joven en el equipo de evaluación ha cambiado. Y también somos parte en esta red de alianzas. Estamos coliderando la iniciativa de Jóvenes en Evaluación o Youth in Evaluation, en la cual buscamos que justo eso, que se involucren a diferentes personas, especialmente a jóvenes en diferentes procesos de evaluación. Y no solamente con el objetivo de involucrar a personas jóvenes en evaluación, sino de lograr una sostenibilidad en la profesión de evaluación. Yo siempre les digo, si tú eres una persona que apoya la evaluación, ¿te gustaría que después de ti nadie más evaluara? No, entonces tenemos que estar formando esas personas, esos procesos desde muchísimo tiempo antes, para que lograr una formación, una profesión sólida y que realmente aporte información de utilidad. Otra de las estrategias que hemos incluido para obtener mejores resultados justo es la creación de procesos de formación. A nivel global hicimos un programa de formación para jóvenes evaluadores que está siendo implementado y adaptado en las diferentes regiones. En la región de Latinoamérica y el Caribe, me parece que esta mañana se los mencionaron, pero es la escuela de formación con un enfoque de no dejar a nadie atrás, de evaluar los objetivos de desarrollo sostenible, que es la FEVAL ODS. Entonces, todos estos procesos o todos estos elementos, nosotros los hemos implementado y creemos que se pueden utilizar para mejorar los resultados en la evaluación. Simplemente toman esto, incluir diferentes voces, diferentes perspectivas. ¿A qué retos nos hemos enfrentado en el desarrollo e implementación de esta estrategia?
Uno es que muchas veces la evaluación puede parecer una red muy cerrada, en el que están las mismas personas, pero entonces, o que no sabes por dónde entrarle, porque es muy difícil entrarle y nadie tiene, o muy pocas personas tienen, un título que diga eres evaluadora o eres evaluador. Venimos a la evaluación de diferentes contextos, de diferentes perspectivas. Entonces, esto puede parecer una barrera. Otra barrera que nos encontramos, justo lo mencionaba Edgar, puede ser la normativa y los arreglos institucionales. Decimos que estamos abiertos, pero en realidad no tomamos ese esfuerzo extra para apoyar a jóvenes evaluadores. Decimos, sí, cualquier persona puede entrar. Bueno, las y los jóvenes tienen algunas barreras de entrada porque no tenemos experiencia en evaluación, etcétera. Entonces, simplemente poner un foco en la normativa y en los arreglos institucionales, cómo es que estamos fomentando el desarrollo de estas nuevas voces en evaluación, es súper importante. Otro de los retos a los que nos hemos enfrentado es la apertura al cambio y a la inclusión de diferentes voces. Si alguien llega a retar un poco el status quo de nuestra organización, tal vez podemos ser un poco, nos puede pegar y podemos poner un poco de freno, pero en realidad lo que nosotros desde Able Youth proponemos es que esto simplemente te ayuda a mejorar las perspectivas de las evaluaciones. Y otro es la participación activa. Muchas veces las y los jóvenes estamos temerosos de tener una participación más activa porque no tenemos toda la experiencia, etcétera. Pero justo todas las estrategias que hemos desarrollado hemos visto que han sido para empoderar a las y los jóvenes en su inclusión en los procesos evaluativos. Y aquí quiero mencionar un caso muy puntual. Siempre me preguntan, ¿pero cómo incluimos a las y los jóvenes? O sea, sí, pues que vengan, pero en realidad, al ser un ecosistema, un sistema, estamos todos conectados y tenemos no solamente que estar abiertos a que entren las y los jóvenes, sino a fomentar que más personas se involucren en el campo de la evaluación. En ese caso, lo que yo siempre recomiendo es, entonces involúcrate, apoya las redes de evaluadores, apoya a las nuevas generaciones de evaluadores. Y además, para la parte de la inclusión, ¿cómo incluimos a estos jóvenes? Como parte de la campaña de Jóvenes en Evaluación, desarrollamos 6 estándares para diferentes actores, para la academia, para los gobiernos, para el sector privado, organizaciones internacionales, BOPES o las organizaciones voluntarias para la profesionalización de la evaluación y organizaciones de juventudes, para darles ideas, guías de cómo involucrar a las y los jóvenes en evaluación. Estos estándares o estas guías no nos las inventamos, fueron desarrolladas en un proceso colaborativo intergeneracional entre diversos actores dentro de cada uno de estos dimensiones. La academia participaron académicos senior, académicos jóvenes, evaluadoras y evaluadoras jóvenes, etc. Estos estándares son una guía que además está consensuada y que acabamos de lanzar hace un mes. Entonces nos encantaría si le pudieran dar una vista y nos pudieran dar retroalimentación sobre estos estándares, qué sí funciona, qué no funciona en cada uno de los contextos, porque solo así, solo escuchando lo que tenemos que escuchar, es que vamos a mejorar en los procesos evaluativos. Y bueno, dejo esta participación inicial. Estas son mis redes, estas son las redes de Able Youth, por si tienen interés y si quieren conocer más de la iniciativa, de las cosas que hacemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas. Es sin duda una experiencia enriquecedora. Bien, vamos a continuar con la segunda intervención de los panelistas.
Hola, Ok. Yerlin, no se escucha. Ok, sí, creo que me silenciaron. No sé a partir de dónde quedó el silencio, pero les reitero que en esta segunda intervención, a partir de pues las experiencias que nos comentaron los panelistas, que tienen que ver entonces con pues los aspectos de evaluación, vamos a iniciar con Eddie García Serrano para que comente pues a partir de la participación de los pares. Adelante. Sí, me comentan que la falla técnica fue un poquito general, entonces nos agradezco la espera a todos los presentes. En un momento, continuamos. Hola, Bernardo, me parece que estamos esperando a todos los panelistas que se integran nuevamente y por eso no se escucha. Muchas gracias. Gabriela, sí, les comentamos que hubo una falla técnica y están por ingresar algunos los compañeros panelistas. Entonces les agradecería su paciencia y la espera para que puedan entrar. No hay por qué, Bernardo. Muchas gracias por el interés. Gracias, Edgar. Están atendiendo ello. Muchas gracias. Esta segunda intervención, cedemos la palabra a Eddie García Serrano. Adelante, panelista. Gracias. Gracias. Me voy a permitir compartir mi pantallita para explicar ese segundo punto que quería comentarles. Nada más ahí me confirman que está viendo mi pantalla. Sí, estoy bien. Se ve y se escucha muy bien. Bien, perfecto. No, un momento. Aquí voy. Ok, es una recopilación de unos datos que quiero mostrarles
que justifican un poco una de las estrategias que estamos utilizando ahora en el ministerio. Medimos cuánto tiempo estábamos invirtiendo en cada uno de los procesos de evaluación en el último periodo, el periodo 2019-2022. Y en promedio detectamos que una vez que se genera el proceso, se inicia hasta que entregamos los resultados, o sea, que hasta que está el informe se produce, son 12 meses, ¿verdad? Y este factor, de alguna manera, también incide en el procesamiento o el grado de aceptación de las recomendaciones que se generan una vez emitido el informe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las recomendaciones, aquí pueden ver, casi el 30% se estaban aprobando de manera parcial y la justificación que se brindaban, la justificación que suele brindarse es que ya hay actividades que están en marcha o han sido corregidas, ¿no? Entonces, aquí hay claramente un tema de oportunidad. ¿En qué momento están llegando los informes de evaluación a las personas que lo necesitan? ¿Sí? Y el factor temporal es fundamental en ello, ¿no? Adicionalmente también tenemos una recopilación acá, ya aquí hay 2 periodos agrupados de las evaluaciones que realizamos, a dónde se están concentrando estas recomendaciones, a dónde está, digamos, los grandes escollos que se están presentando y que se está detectando a partir de la evidencia de los informes evaluativos. Vean los primeros 3 elementos de gobernanza, ¿no? Cada vez es más común encontrar que hay desafíos a la coordinación, a la comunicación, a la articulación interinstitucional para implementar política pública. El segundo elemento, o más bien está empatado con el primero en términos de porcentaje, la línea, la barra anaranjada, es el ajuste programático. Aquí tiene que ver con desafíos relacionados con, bueno, aspectos tal vez básicos, podrá uno decir, pero es bastante común encontrarlos: definición de objetivos, delimitación de población meta, focalización de la intervención, inexistencia de una lógica causal explícita o implícita, fallas en la conceptualización como tal de los programas evaluados. Y el tercer elemento tiene que ver con, claro, es que si tenemos debilidades en la planificación, eso va a tener resonancia o consecuencia en los sistemas de información. No hay un suficiente sistema de información robustos, registros administrativos de las intervenciones públicas, tanto a nivel de gestión, aunque estos están un poquito mejor, pero a nivel de resultados todavía la cosa suele complicarse, ¿verdad? Y ahí también hay otros elementos que están ahí representados que no los voy a reseñar. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Justamente a partir de estas 2 grandes evidencias que encontramos, aquí también reseñar tal vez la gradualidad que antes comentaba el colega Edgar en cómo hemos ido evolucionando con los cambios gubernamentales, y aquí nada más únicamente podrá sonar cifras limitadas, ¿no? O cortas, 14 evaluaciones, 16 evaluaciones, y en este caso ahora en este periodo vamos a hacer 46, pues nada más recordar que esa no es una totalidad de evaluaciones del país, son las evaluaciones dentro de la Agenda Nacional de Evaluación, que está ligada al plan de desarrollo. Los planes de desarrollo usualmente, bueno, los últimos 3 superan los 120, 150 intervenciones públicas, ¿no? Entonces, claramente en este periodo hay un incremento en la cobertura de las evaluaciones que vamos a hacer. Un poco porque a partir de esos elementos que hemos detectado. Y aquí vamos a aprovechar la estrategia que está detrás de ello es prácticamente una copia de un emperador romano, Julio César, cuando estaba conquistando las Galias. Divide ed impera. Aquí lo que hicimos fue dividir los tipos de evaluaciones en 2 grandes bloques, porque nos estábamos dando cuenta que aunque las aspiraciones de las instituciones públicas por querer evaluar efectos e impactos no se podía realizar porque teníamos debilidades previas, ¿no? El ciclo de la política pública no está tan armonizado. Entonces lo que hicimos fue segmentar los tipos de evaluaciones. Aunque ya lo veníamos haciendo en la práctica, ¿verdad? Y diferenciando, no es algo nuevo, no es algo conocido, no es algo que la teoría está completamente abordado, pero en este periodo justamente quisimos desarrollar procesos paralelos, dividiendo qué tipos de evaluaciones vamos a hacer según la necesidad específica. En este caso, les voy a comentar cómo funcionaba, cómo seleccionamos las evaluaciones. Es un elemento bien importante que caracteriza también al país. Cada sector, en este caso, en esta ocasión, en este periodo tenemos 14 sectores, excluimos uno que es de relaciones exteriores, que no tiene este tipo de intervenciones, tiene otra naturaleza.
sus funciones. Entonces tenemos 13 sectores, cada uno tiene la posibilidad de presentar hasta 10 intervenciones públicas, que son las que están ahí arribita, ¿no? Las azules. Pero en este caso les decíamos a los sectores, ok, sector salud, trabajo, educación, infraestructura, economía, ustedes tienen la posibilidad también de presentar, de esas 10, pueden presentar hasta 3 propuestas de evaluación de resultados, ¿sí? Y una vez hecho el contraste entre cada uno de los sectores, eso es hay un primer nivel, un primer filtro de priorización sectorial. Una vez ejecutado un filtro de priorización nacional, o sea, contrastar todas las propuestas de todos los sectores, se seleccionaban algunas de estas, ¿no? Para evaluar sus resultados. Y algunas de estas intervenciones justamente también las identificamos como necesarias para evaluar su diseño. Entonces, de ahí logramos conjuntar justamente estos dos tipos de evaluaciones, diferenciando qué tipo de evaluaciones vamos a hacer. Con ello también vamos a intentar resolver este factor de la temporalidad, puesto que las evaluaciones de diseño van a ser realizadas enteramente por el equipo de Mideplan y estamos proyectando una incidencia a la generación del informe en menos de 6 meses, ¿sí? Y esto nos va a generar todavía muchísimo más cercanía con la generación de la evaluación como tal, como proceso, y la entrega de resultados. Las evaluaciones de resultados van a tener un ciclo, digamos, todavía anual, ¿no? Pero justamente con este factor queremos atajar o intentar resolver esos elementos que se nos estaban presentando en términos de oportunidad y en términos de mezclar los tipos de evaluaciones para lograr una mayor incidencia en el uso de las evaluaciones como tal. Nada más, con eso termino. Creo que ya estoy pasadito de tiempo, ¿verdad? Aquí les voy a dejar cuáles son las evaluaciones que vamos a hacer, identificadas según el periodo, y las evaluaciones de este año de diseño también están documentadas. Gracias. Muchísimas gracias. Tendrá oportunidad de comentar lo conducente en un momento más. Muy amable. Bien, a partir de estos comentarios, esperamos los propios de Edgar Martínez para que nos siga alimentando y nutriendo de este tema de evaluación. Adelante, por favor, Edgar Martínez Mendoza. Muchas gracias, Yarlene. Bueno, miren, ya les platicaba hace un momento justo de estos como 3 grandes bloques de información que hemos visto a partir de muchas estrategias de evaluación. Que hay una mezcla de procesos institucionales, que hay un conjunto de elementos comunes y que además estas estrategias también han implementado otros elementos que, sin ser comunes, sí destacan, ¿no? en algunas de esas estrategias. Y bueno, un poquito abonando lo que ya mis compañeros, tanto Gaby como Eddie, estuvieron planteando y pusieron en la mesa. Una estrategia, sobre todo estas estrategias de evaluación que estamos buscando implementar e impulsar, es muy importante que vaya acompañada de elementos de medición y retroalimentación. Elementos que ayuden justamente a valorar cómo se está implementando la estrategia, qué efecto está teniendo, qué resultados nos está dejando, qué información hay que ajustar, qué información hay que incluir ahora a partir de ciertos cambios, etc. Otra actividad que también genera mucha retroalimentación es tener un comité orientador, un comité que permita utilizar y analizar esa información, o sea, no solamente generar el mecanismo de medición y de retroalimentación, sino que permita también contextualizarla, que permita también ir, como su nombre lo dice, orientando la aplicación de la estrategia, en qué momento volver a aplicar el levantamiento de información o en qué momento poder incluir nuevos actores, etc. Otro elemento que requieren también las estrategias de evaluación, sobre todo por la parte de los retos y limitaciones que hemos venido comentando, es mantener siempre una conexión con una red regional y con una red internacional. Una vez que se van avanzando en construir esquemas de evaluación, no se pueden quedar aislados. Sí se requiere esa retroalimentación, no solamente para saber cómo vamos, sino para estar innovando, para incluir nuevas técnicas o simplemente para conocer a quién le ha ido mejor el proceso de evaluación y cómo aprender de buenas prácticas en este proceso. Dicho eso, las estrategias también requieren de documentar los avances y los logros
¿no? Incluso los retos que se han presentado. Eso es sumamente importante en esta retroalimentación, la documentación. Como seguramente lo hemos vivido muchos de nosotros, al paso del tiempo lo que podemos ver es que hay una alta rotación. Creo que Gaby lo mencionaba hace un momento, ¿no? Hay también cambios que van generando en las distintas redes y que se pierde información, se pierde aprendizaje, se pierden procesos metodológicos en esos cambios. Entonces, documentar lo que se está haciendo y documentar incluso los retos que se están encontrando forma parte también de acompañar esta visión y retroalimentación de cualquier estrategia. Y por supuesto también sumamente importante en este mismo esquema es ampliar la base de evaluación. Cuando se inicia una estrategia de evaluación, tiene una población objetivo acotada o una población objetivo, en el mejor de los casos, definida, estructurada. Pero no es que se piense que ese sea el único universo a evaluar, sino probablemente se inició de manera estratégica con ese grupo de población o con ese grupo de actores por distintas cuestiones. Pero al paso del tiempo, esa estrategia de evaluación no se puede quedar estática. La misma gradualidad nos tiene que llevar justamente a ir incrementando la base o el universo de evaluación que se requiere para estos procesos. Bueno, ya se agregó todo un elemento más a los 3 iniciales, que toda estrategia requiere este acompañamiento, esta medición que nos va a estar retroalimentando cómo va la implementación de cualquier estrategia, de cualquier proceso de evaluación. Muchísimas gracias a nuestro panelista. Es sin duda interesante para nuestro auditorio, quienes son expertos, algunos de ellos en estos procesos de evaluación, y para quienes estamos aprendiendo e involucrándonos sobre este tema que sin duda impacta a varios sectores de la sociedad y de los cuales tenemos mucho que aprender. Aprovecho el espacio para comentar, como ya lo han estado haciendo algunos compañeros en el chat, que pueden ir preparando preguntas para los panelistas, que ellos en su expertise van a poder responderlas al final de sus participaciones. Siguiendo con este panel, vamos a tener la participación una vez más de nuestros panelistas. Tendrán hasta 4 minutos para seguir conversando, reafirmando los argumentos o las experiencias propias desde los sectores en que se desenvuelven sobre el proceso de evaluación, o comentar en relación a lo que sus pares hayan a bien expuesto en sus participaciones. Entonces, en el mismo orden, le damos la palabra a Edi. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera puntualizar un elemento que me parece central, el hecho de dónde se están originando las evaluaciones. Hemos visto en el país la generación de una muy buena práctica que tiene que ver con cada vez más desde el Parlamento, la Asamblea Legislativa, están promoviendo, sí es cierto, faltó Gaby. Ya me quedo yo en silencio aquí. Primero adelante, Eddie, adelante. Tomo doble tiempo después. Muy respetuoso, no. Dale, yo luego puedo tomar doble tiempo después, no te preocupes. Aquí que diga la organización cómo resuelve esto, pero yo preferiría seguir el orden. Charlene. Ok, disculpen. Sí, faltó la última intervención de Gaby, ¿verdad? Sí, solo en realidad voy a ser muy breve para no cortarle la inspiración a Eddie, pero a mí me gustaría justo plantear como el proceso de evaluaciones desde un poco también lo que ya mencionaban, cómo fomentar esta cultura de la evaluación, cómo no dejar como que la evaluación sea simplemente algo técnico que se quede en el lado técnico. Desde EvalYouth, una de las cosas que hemos estado intentando hacer es justo desarrollar diferentes canales de comunicación y diferentes estrategias de comunicación para todas las acciones que estamos implementando. Y una cosa que me parece súper relevante también en esta parte del sistema es escuchar no solamente evaluadoras, evaluadores, entre evaluadoras y evaluadores, porque si no, los procesos evaluativos se quedan muy cerrados. Entonces, lo que hemos estado intentando hacer es como encontrar
ese campo en común, donde podemos hablar entre las y los evaluadores con personas expertas en cierto campo, con activistas, por ejemplo, en cambio climático. Entonces, ¿para qué? Porque de esta forma, encontrando como este lenguaje común, este lenguaje que realmente le hable y pueda comunicar los resultados de las evaluaciones, creemos que es una forma más fácil de que se use la evaluación. Y más allá de eso, de explorar el componente transformacional de la evaluación, en el que nos reta realmente a usar para hacer cambios. Y un poco también, retomando lo que decía Eddie, es este enfoque, la Agenda 2030 es un sistema también, está todo conectado, ¿no? Todo tiene un impacto en otras cosas. Entonces, ¿cómo la evaluación nos puede ayudar en eso? Si planteamos evaluaciones de un nivel de Agenda 2030, muchas veces puede resultar un poco complejo de transmitir y comunicar. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, ver cómo comunicar de forma eficiente y efectiva para que todas y todos podamos hacer un uso efectivo y eficiente de las evaluaciones. Eddie, regreso a ti. Muchas gracias, Gaby. Disculpen el inconveniente. Nos estábamos privando de esta disertación. Claro, importantísimo considerar a estos procesos de evaluación realmente en la practicidad, en el impacto, en los efectos que puedan tener para la agenda global. Ahora sí, Eddie, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. No, lo que estaba por proponerles como idea era algo que hemos visto acá en el país cada vez más en el espacio legislativo. Estamos notando como muy buen síntoma que se están generando leyes, se están promulgando leyes que direccionan una política pública de alguna manera, que conllevan en sí, ya en su formulación, un enfoque de evaluación, que establece parámetros de evaluación. ¿Qué actores la van a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? El tiempo, la asignación de recursos. Y esto ciertamente es poco común, porque la generalidad es que se formulen políticas, leyes que no establecen estos elementos, ¿no? Y ciertamente se puede dar también un soporte y sostenibilidad, blindaje a los vaivenes políticos que se pueden presentar. Y justamente eso es un elemento importante que yo quisiera rescatar. Otro elemento tiene que ver con la gradualidad, ¿verdad? Que bien lo mencionaba Edgar al inicio, y también con lo que mencionaba Gaby en relación con cada vez estamos viendo un ecosistema más conectado, cada vez hay agentes que sobrepasan, digamos, nuestros territorios, que están impulsando distintas acciones y están ahí deseosas de colaborar, y muchas veces nos estamos perdiendo oportunidades porque estamos muy enclaustrados en lo que pasa en el país, y eso creo que puede ser una limitante importante y puede ayudar a que los sistemas de evaluación puedan ser más abarcativos, más comprensivos, y sobre todo que logren también catapultar una plataforma importante de capacitación a distintos grupos, ¿verdad? Lograr recursos, posibilitar recursos. Ahora estamos inclusive, con esta formación IPTED, que es muy buena, ¿verdad? Y hay una oportunidad importante ahí de obtener capacitación, la generación de prácticas innovadoras, adaptando justamente todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, aumentar la capacidad analítica con las cuales estamos desarrollando evaluaciones, es un elemento bien importante, y parecería ser, al menos en nuestro caso, lo que yo he visto así de forma muy crítica, es que no estamos un poco rezagados, ¿verdad? Estamos todavía con técnicas, con métodos que digamos clásicos o tradicionales, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con procesamiento de texto, análisis de datos, ¿verdad? Ya hay muchísimo avanzado y muchísima capacidad también computacional para poder establecer estudios más robustos. Todo lo que tiene que ver, ayer estaba en una presentación muy potente de evaluación de impacto geoespacial, también súper interesante, en programas de riego en África, ¿verdad? Son cosas que, puchica, yo me quedo asustado, perdón el francés, me quedo asustado acá en la capacidad que hay ahora de analizar información y cómo esa capacidad se puede poner al servicio de las evaluaciones también para brindar una evidencia más sólida, más robusta, cuando sea necesario. A veces puede ser que
sea necesario aplicar una entrevista a un grupo focal y una revisión documental y ya estuvo. Eso es lo que importa. La evaluación tiene que ser útil para quien la está demandando, pero no tenemos que tampoco perder la cabeza en el sentido de aplicar las técnicas más robustas cuando realmente puedo contestar a una pregunta de forma fehaciente y dar información válida con otras técnicas, ¿no? Y también hay un tema de la economía de la evaluación que está fundamentada pues en los recursos públicos, en el ámbito donde nos desenvolvemos nosotros. Con eso corto. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Continuamos con la participación de Edgar Martínez Mendoza. Adelante. Muchas gracias, Arlene. Bueno, miren, justo con aparte de los 4 puntos que ya comentábamos hace un momento, me gustaría agregar 2 más. Y creo que nos permiten un poco ir resumiendo parte de la conversación que se está gestando. O sea, por un lado, el contexto importa. Cuando se lanza una estrategia de evaluación, cuando se están implementando los distintos procesos de evaluación, el contexto importa. Incluso importa probablemente más de lo que nos imaginamos en un primer momento o de lo que podría parecer. Cosas comunes como siempre hay altas y bajas en cualquier proceso de evaluación. Los procesos de evaluación empiezan a crecer, empiezan a evolucionar, empiezan justamente a requerir nuevas técnicas, más innovaciones, más alcance, etcétera. Sonaría muy bien si fuera, digamos, constante y si fuera en una línea creciente. Sin embargo, no es así. Los procesos de evaluación tienen altas y bajas políticas. Hay momentos de mayor aceptación, de mayor bonanza, y hay momentos de restricción, hay momentos donde la evaluación no se vende tan bien, donde la evaluación requiere o tiene más limitaciones y más retos para poderse estar replicando de manera constante. Otro factor que impacta mucho el contexto es la alta rotación. Hay alta rotación de actores y de aliados. Hay momentos que tenemos a alguien de aliado y hay momentos que ya no está como aliado, o hay momentos en los cuales tenemos una conformación de una red y esa red va creciendo y hay momentos donde esa red termina o se trunca en el crecimiento. Y eso va haciendo que la estrategia tenga que ajustar, que la estrategia tenga que ir recuperando nuevos elementos en este proceso. Y otra cosa fundamental ahí, esas altas y bajas, esa rotación, también tiene que enfrentar otro problema. Competencia entre actores o complementariedad y colaboración entre los actores. Y esto me lleva al último punto que quería platicarles. Cualquier estrategia de evaluación está inmersa en un ecosistema. Hay un ecosistema que no podemos perder ¿no? en la reflexión, que no podemos perder en el lente. Cualquier impulso del proceso de evaluación, más allá de estas problemáticas que estábamos comentando hace un momento, el ecosistema juega un papel muy importante. El ecosistema que no es que se diseñe, ¿no? Digamos, de facto antes de que se esté implementando la evaluación o el momento de la estrategia. Es un ecosistema que se va formando poco a poco de lo que sucede en el mismo proceso de evaluación. De esos actores, de esas alianzas, de esas competencias entre actores, de esas altas y bajas, etc. Ese ecosistema que tiene también distintos actores y que hay que, creo yo, buscarles una contextualización. Porque a semejanza de un sistema estelar, ¿no? Tenemos planetas, tenemos satélites, tenemos todo un conjunto de órbitas que están funcionando. Algo semejante sucede con el ecosistema de evaluación. Hay actores que son como un satélite, que van a estar presentes y que van a estar de manera constante buscando la proceso de evaluación. Y que hay que interactuar con ellos y crecer y aprender esos mismos procesos. La prensa, sociedad civil, ¿no? Autoridades internacionales, etc. En todo esto, el ecosistema también requiere de un convencimiento político, de apuntar a un mismo lado en el mismo proceso de evaluación. Pero incluso dentro de este mismo ecosistema, enfatizar la importancia de generar alianzas entre los actores, pero sobre todo alianzas con la academia, con el sector académico, porque son, creo yo, las alianzas que permiten tener una mayor perdurabilidad a través del tiempo, que permiten justamente brincar esos procesos de rotación, de altas y bajas políticas, etcétera, ¿no? Pues estas, digamos, ya son 6 puntos que les vine a platicar en este momento, ¿no? Agregué el del contexto y del ecosistema, pero creo que son parte de la misma conversación que estamos teniendo y que ayudan justamente a aterrizar de por qué necesitamos estrategias de evaluación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención.
dejamos la palabra a Gabriela Rentería Flores. Adelante. Gracias, Yarlen. Y si alguien tiene preguntas o algún comentario, podrían dejarlos en el chat. Sí, justo yo también... no sé si responder esta pregunta, pero justo en lo que mencionaba Edgar, o sea, sobre estas estrategias de ajuste, creo que es súper importante que estemos considerando que en realidad las estrategias de ajuste de la evaluación tienen que siempre estar basados como en evidencia, ¿no? En los mismos procesos de aprendizaje que se deberían de generar a través de los procesos evaluativos. A lo largo de diferentes experiencias que me ha tocado en procesos de evaluación, muchas veces nos quedamos simplemente con los resultados de la evaluación y ya. Y decimos, hemos hecho evaluaciones y hasta ahí se queda. Pero en realidad tendríamos que empezar a como pensar y a generar estos resultados, estos aprendizajes que nos puedan dar pie a mejora de políticas públicas, a cómo mejor vincularnos en el ecosistema, etcétera. Y voy a responder a esa pregunta porque justo se relaciona también con lo que dijo Edgar. ¿Cuál es el papel que juegan las universidades en el proceso de captación de jóvenes evaluadores? Entendiendo que somos un ecosistema y que estamos todos conectados y que debemos de generar estos procesos de aprendizaje, una de las cosas que nos hemos dado cuenta desde EvalYouth es que podemos llegar a las y los jóvenes evaluadores de forma muy orgánica, pero que en realidad también necesitamos de ese otro componente o de otros actores. Uno son las universidades, pero también, por ejemplo, los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales tienden a ser aquellos gobiernos que pueden emplear a más personas de forma evaluadoras jóvenes, de forma orgánica, porque están más relacionados con las universidades estatales. Entonces, creo que son dos elementos que son súper importantes para completar el sistema. Nosotros, por ejemplo, desde EvalYouth, colaboramos fuertemente con la Iniciativa Global de Evaluación, a través de la que coordina los centros CLEAR. Entonces, con ellos estamos intentando generar como estas sinergias para que más evaluadores jóvenes se unan no solamente a EvalYouth, sino en realidad que empiecen a formar sus capacidades de evaluación y que se puedan unir en realidad al ecosistema de la evaluación. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra panelista. Vemos algunas preguntas más en la sección de preguntas que en breve tendremos. Podrán nuestros expertos responder a ellas. Muchas gracias pues por esta explicación desde su contexto de los procesos de evaluación. Les agradeceremos que cierren con la argumentación o los comentarios que tengan respecto de este tema en el mismo orden. Si no me he saltado a nadie, inicia Eddie García. Muy bien, yo quisiera puntualizar que la evaluación no es un fin en sí mismo. Y yo creo que el sistema que lo pueda dimensionar así y seguir hacia ello, hacer evaluaciones por hacer evaluaciones, está destinado a fracasar o a quedar en el camino con golpes muy severos. ¿Por qué? En mi opinión, la evaluación tiene que estar al servicio de un propósito mayor, que es la mejora de la política pública, ¿no? Y la política pública en sí misma tampoco se emite o se formula o se diseña o se ajusta porque conviene, sino porque tiene una incidencia social en un contexto determinado. Es importantísimo revisar justamente cuáles son los fundamentos que tenemos para generar un programa, un proyecto, esa razón de ser, y determinar con base en evidencia si esa intervención está atajando, minimizando, resolviendo esa problemática, esa situación de origen. Si no es así, bueno, la única herramienta que yo conozco para que haga eso es la evaluación, no conozco otra. Pero si la saben, me la dicen. Y a lo mejor perdemos el trabajo aquí, mi plan, haciendo evaluaciones. Sería algo injusto. Pero bueno, es así, ¿verdad? Es así. La evaluación viene a lograr justamente esa conexión entre qué está pasando y las acciones que estamos generando como aparato estatal para responder a una situación. Por ahí yo creo que es fundamental apuntar todavía también al uso de las evaluaciones y a cómo dejamos rastro de que una evaluación logra o permite, ya no indirectamente, sino más cercanamente,
transformar una condición de vida de un colectivo específico, porque ahí es donde yo creo que vamos a encontrar y resolver ese gran desafío que tenemos en la región. ¿Cómo aumentamos el uso de las evaluaciones? ¿Cómo hacemos más sensible a los agentes políticos que están cada cierto tiempo rotando y que vienen con sus ideas muy buenas en ocasiones y en otras ocasiones no tan buenas, pero que también están ahí, tienen un papel que jugar para demostrar que la evaluación funciona, la evaluación sirve? Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer y me ha encantado escuchar a los colegas también señalando estos elementos. Quedo también abierto a la mesa de la discusión, a las preguntas que se puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eddie García Serrano. Continuamos con Edgar Martínez Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yerlen. Bueno, mire, entonces lo que hemos estado platicando es justo cómo las estrategias de evaluación, ¿no? ¿Qué aprendizajes hemos tenido con base en ellas? Y aquí les mencionaba 6 puntos. Uno es que es importante una mezcla de procesos institucionales, no hay una sola forma de hacerlo. 2, hay un conjunto de elementos comunes que ya sabemos que favorecen y que siempre son importantes impulsarlos en cualquier estrategia. 3, hay elementos articuladores, elementos que son un parteaguas, porque son elementos que acompañan justamente este desarrollo de procesos de evaluación y que no tienen todas las estrategias, por cierto. 4, que independientemente cuál sea tu estrategia de evaluación, es importante que tenga un acompañamiento, un elemento de medición y retroalimentación. 5, que el contexto importa, ya lo platicábamos brevemente. Y 6, que no están aislados, que hay un ecosistema. Y ahora, como lo decía Eddie, justo la evaluación no es la herramienta que queremos impulsar como sí mismo, sino es la mejora y el desarrollo lo que queremos ocasionar, la mejora de las políticas públicas. La herramienta, al final de cuentas, es la evaluación, pero para eso tiene que estar bien estructurada. El objetivo es mejorar los resultados, mejorar el desempeño, mejorar el desarrollo. De eso se trata justamente parte de todo lo que tenemos que estar. Estés donde estés, en la trinchera que te toque estar, seguramente puedes aportar a este ecosistema de evaluación y va a ser bienvenido tu aportación para seguir fortaleciendo los procesos y los esquemas de evaluación. Como funcionario público, como hacedor de políticas públicas, como ciudadano, ¿no? En la trinchera que te toque estar, creo que tienes un papel importante para poder seguir impulsando los procesos de evaluación. Muchísimas gracias. Cierra esta sección Gabriela Rentería Flores. Adelante. Gracias, Yerlen. Solamente me gustaría mencionar que para mí en los procesos evaluativos es importante justo tener este foco de la inclusión, escucharnos, hacer las preguntas correctas y a los actores correctos, entender nuestro lugar en el sistema. No somos entes aislados y simplemente tenemos que no perder de vista esos elementos de inclusión, de participación. De esa forma podemos tal vez tener evaluaciones que puedan servir el propósito que buscamos, como decía Eddie, de mejora de política pública, de que se utilicen realmente las evaluaciones en procesos de aprendizaje. Las evaluaciones nos plantean el gran reto de hacer las preguntas difíciles para otros y hacer las preguntas difíciles también a nosotros. Ese proceso de evaluación o de ese pensamiento evaluativo, creo que tendríamos que ver implementado en cada uno de los procesos de evaluación. O sea, realmente hacernos las preguntas difíciles y no solamente seguir las mismas preguntas que se han hecho. ¿Qué preguntas qué preguntas son mejores para nosotros? ¿Qué preguntas nos funcionan y qué preguntas no? Y en ese sentido, escuchar a todas las personas que están involucradas, tener este foco de la inclusión para que la evaluación sea realmente transformadora. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Hay una pregunta directa para Eddie García Serrano, en la que nos comentan si nos podría platicar sobre la estructura orgánica del Mideplan y de cuántas personas se integra. Claro, esa pregunta está fácil. Esa sí me la sé. Sí, el ministerio, bueno, en la parte sustantiva, ¿no? En la parte administrativa, no lo voy a comentar, pero en la parte sustantiva está compuesta por 6 áreas. Análisis del desarrollo, planificación regional, cooperación internacional, inversiones públicas, modernización del Estado y seguimiento y evaluación. En el área de seguimiento y evaluación, que es donde yo estoy concentrado,
por no decir enclaustrado. Hay dos unidades, ¿verdad? Una unidad de seguimiento y una unidad de evaluación. Ambas unidades tienen aproximadamente, bueno, la unidad de seguimiento tiene 9 personas, la unidad de evaluación tiene ahorita 6 personas conmigo, que tengo el rol de jefatura. Esa sería la estructura. Sí. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué herramientas recomiendan para el seguimiento y evaluación eficaces? Si alguien nos puede contestar, les agradeceremos mucho. Pues yo me lanzo ahí con una primera apunte. En mi opinión, creo que es importantísimo tener una teoría de la intervención definida, ya, por el modelo lógico que sea, modelo de cambios, teoría de cambios, cadena de resultados o marco lógico. Esto va a ocasionar que haya una claridad explícita de lo que el proyecto, de dónde surge, qué es lo que pretende hacer y para dónde va. Y que se pueda acompañar también de unos factores de medición, indicadores, tanto a nivel de gestión como de resultados. Creo que eso es un elemento que nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza a la hora de dar seguimiento y evaluar. Y ahí yo podría agregar registros administrativos eficientes y efectivos y métodos de recolección eficientes y efectivos también, porque podemos tener los mejores indicadores, pero hay que pensar también cómo vamos a recolectar esa información, si realmente nos sirve y que sea costo eficiente. Y solo agregar que para poder tener justo o pensar una evaluación eficiente como tal, hay que concentrarse mucho en la problemática que se quiere medir, o sea, en qué se quiere estar evaluando, ¿no? Para no perdernos en la herramienta, porque la herramienta, una vez más, lo que decíamos, no es el enfoque en sí mismo, sino es la mejora de la política pública, ¿no? O la mejora del desarrollo, etcétera. Entonces, concentrarnos en qué se quiere evaluar para poder entonces determinar a partir de ahí los mejores elementos. Y coincido con mis colegas, con Eddie, por ejemplo, de tener claro esa problemática, de agregarle indicadores, que es sumamente importante, con Gaby, de tener formas de recuperar esa información, ¿no? Desde casa. Esos registros administrativos son un buen elemento. Y por último, nada más agregaría, ya que tengamos eso claro, entonces diseñar esa evaluación de cómo estaba antes y a qué punto queremos llegar. Muchísimas gracias por su participación, aunque la doctora Gabriela ya nos hizo el favor de poner el mail de la red, pues para que los que no estén en el chat, cómo podemos acceder a ella. Pueden mandarnos un correo a evalyouth@gmail.com y los podemos vincular ya sea con la red de Latinoamérica o con la red mexicana. También nos pueden seguir en redes sociales y mandarnos un mensaje. En todas las redes nos encuentran como Evalyouth Global o algo similar. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, en esta última pregunta, ¿cuáles podrían ser las acciones a implementar para generar sinergias y vinculación con la academia? Seguimos el mismo orden, pero estamos muy temerosos, ¿no? No, quien guste contestar, adelante. Muchas gracias. Bueno, me lanzo yo otra vez, ahí punta de lanza. Nosotros desde acá lo resolvimos con la política. La política fue el medio, el instrumento por el cual establecimos esos vínculos formalizados. ¿Verdad? La academia, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de formar año a año a funcionarios públicos. Pues quiénes son, dónde está ese conocimiento, dónde está ese expertise, dónde está ese manejo metodológico, está en la academia. Tenemos la necesidad también de contratar evaluaciones. ¿A dónde están los oferentes de esos procesos de evaluación? Están, en muchísimas ocasiones están ahí. Inclusive tenemos un mecanismo normativo que nos facilita la contratación con entes de derecho público. ¿Quiénes son los entes de derecho público? Pues las universidades. Entonces creo que tenemos una serie de condiciones ahí que nos habilitan para tener esos lazos y esos vínculos de manera muy natural, diría yo. Sí.
por ahí creo que eso sería lo que comente. Se me olvidó antes precisar que en mi plan somos 206, 208 personas en total, y que cada área de las que les comentaba, esas 6, alrededor de 20, 25 personas integran esa parte sustantiva. Sí, antes me fui a lo micro y se me olvidó decirlo lo otro. Gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Qué recomendaciones nos pueden compartir para la definición de objetivos de una evaluación? Déjenme iniciar esta última conversación. Creo que en esa parte es muy importante tratar de analizar muy bien qué se quiere lograr con esa evaluación. O sea, la pregunta de la evaluación es la parte medular, ¿no? A que vamos a estar respondiendo. Por lo tanto, esa pregunta no se puede construir sola, no se puede construir por alguien ajeno o alguien externo. Tiene que estar centrada en lo que se está valorando, en el problema, en el programa, en la política pública que se está analizando, qué es lo que le duele, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorarle, ¿no? O cuál es el diseño que queremos lograr, ¿no? Y por lo tanto, no puede ser tampoco software interna. Esa pregunta de evaluación debe construirse también con ese, ¿no? Con ese asesor externo, con ese evaluador externo que nos permita entonces aterrizar de mejor manera. Imaginemos esto como un diálogo, pero solamente para simplificación, no es que así sea tal cual, pero para simplificación, imaginémoslo como un diálogo con el médico, ¿no? ¿Cuál es la pregunta importante que nos tiene que hacer el médico para saber que estamos bien o para poder mejorar nuestro estado de salud? De eso se trata de alguna manera el planteamiento del objetivo o la definición del objetivo de la evaluación. Muchísimas gracias. Bien, sin duda la participación de cada uno de los expertos involucrados en la disertación de este evento, pues me parece que para todos los que formaron parte del auditorio, pues abonó a este enriquecimiento diario del saber que todos los seres humanos necesitamos para irnos construyendo como individuos que aportan valor a la sociedad. Y sin más, agradecer enormemente la participación, la disposición, el tiempo. Agradecemos esta disponibilidad de extenderse un poco más para que todos los comentarios que tenían a bien hacernos se hayan realizado. Muchísimas gracias desde la Secretaría de Planeación y Finanzas. En este momento cedo la palabra a la subdirectora de Evaluación de Programas de la Subsecretaría de Planeación, Ana Luz Gómez Figueroa. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente pues muchas gracias por su disposición, por atender a este llamado, a esta convocatoria. Y pues y nada más, pues a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, pues agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, por compartir sus conocimientos y experiencias, y por los participantes, pues por su interés, ¿no? En este tipo de temas. Esperemos que esto haya sido provechoso para ustedes, y con este panel damos por concluidas las actividades de la Semana de la Evaluación GELOCAL 2023, capítulo Puebla. Nos vemos el siguiente año. Muchas gracias por la invitación, colegas distinguidos. Siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se unieron. Muchas felicidades por este increíble ejercicio, ¿no? Creo que hay que estarlo repitiendo sin importar que esté la semana de la evaluación. Eso es parte del aprendizaje. Claro que sí.